penitenciario y tratamiento del delincuente en América Latina, y la seguridad ciudadana y las mujeres será el tercer tema que se abordará antes de que procedamos a ingresar a los paneles en horas de la tarde. Antes de presentar a quienes nos van a acompañar en el desarrollo del primer tema, seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico, quiero indicar de que este evento está siendo transmitido vía internet. Esas direcciones que ustedes advierten ahí en pantalla es a través de las cuales se está transmitiendo en directo vía internet el desarrollo de este seminario internacional. Por otro lado, en el break se les va a proporcionar la publicación, el segundo número del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Delitos contra la propiedad es el tema central que recoge una serie de investigaciones a partir de la encuesta de victimización que ha realizado el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, y que estimamos es información útil para comprender cada vez particularmente los delitos contra la propiedad. Sin más que agregar, entonces, nos acompaña el viceministro de Régimen Interior y Policía, el doctor Jorge Pérez Valenzuela, quien va a moderar estas primeras exposiciones. Vamos, en todo caso, iniciar la primera exposición. Para ello, el título es Las experiencias en las zonas urbanas de México. Tendremos la exposición de Javier Hernández y comentará César Guedes de la Oficina de las Naciones Unidas para la lucha contra el delito y la droga. Javier Hernández es coordinador de la Oficina de Enlace de la Oficina de las Naciones Unidas en Nuevo León, México. Sin más que agregar, en todo caso, le cedo la palabra a César. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que me voy a pasar a este lado para estar más cerca. Si podemos pasar la presentación, por favor. Perfecto. ¿Hay algún control o...? Mira. Listo. Bueno, lo bueno de presentar en la mañana es que los agarro más despiertos, los agarro más descansados, así que es mucho mejor para mí. Muy bien, vamos a hablar el día de hoy de la experiencia que hemos tenido en Nuevo León, la experiencia que hemos tenido en Monterrey, que es la capital, su zona urbana, sobre todo cómo se ha trabajado en la lucha contra el narcotráfico, desde qué aristas se ha empezado a abordar este problema en el estado. Y bueno, Nuevo León, no sé si ustedes conocen México. Nuevo León está al norte, al noreste de la República Mexicana. Compartimos una frontera, aunque chiquita, pero es una frontera con los Estados Unidos. Y es uno de los estados con un mayor ingreso per cápita. Aquí tenemos, este es el estado de Nuevo León. Monterrey más o menos está a esta altura. Esta es nuestra frontera chiquita que tenemos con los Estados Unidos. Pero a un lado tenemos Tamaulipas, que es uno de los estados, si no es que el estado con más problemas de narcotráfico, de corrupción y de violencia del país. Entonces estamos muy cerquita de Tamaulipas, compartimos muchos territorios, incluso los territorios rurales de Nuevo León que se comparten con Tamaulipas es donde se encuentra toda la actividad de los carteles. Muy bien, es un estado industrial, como les estaba comentando, donde se establecen muchas de las empresas mexicanas más grandes y que tienen mucho más historia, más años en México.
Tenemos industria de la ganadería, de la siderurgia, se genera ahí, está en una de las principales vidrieras del país, que Vitro a lo mejor conocen, pero es enorme, ¿no? Y tiene muchísimas inversiones también en los Estados Unidos. Tenemos también la producción de cemento, está una de las cementeras más grandes del mundo, Cemex. En fin, no sé, cemento concreto, no sé cómo le conozcan por acá. Tenemos poco turismo también, o sea, no es un estado muy atractivo, es un estado más bien desértico. Las montañas es el gran atractivo, no tenemos así como gran cosa que mostrar. Sin embargo, como les comentaba, es como el polo industrial, el polo comercial, o uno de los polos comerciales más importantes de México. Bueno, este es el Cerro de la Silla, que es como el principal ícono de la ciudad. Y bueno, esto es toda la mancha urbana. Realmente el área urbana de Monterrey es enorme. El municipio de Monterrey no lo es tanto, pero hay 11 municipios urbanos que están pegados con Monterrey, y es de verdad una ciudad muy, muy grande, y bueno, y continúa creciendo. Son 51 municipios, 11 de ellos son urbanos, los demás son rurales, y bueno, voy a hacer algunos comentarios más adelante, cómo ha impactado también el problema del narcotráfico, no nada más a las áreas urbanas, sino también a las áreas rurales, y además muy fuerte. No obstante que tenemos un gran desarrollo, que tenemos no tanta desigualdad, ya lo vamos a ver más adelante, no obstante que es un polo de desarrollo en México, también tenemos grandes niveles de pobreza, grandes niveles de marginación, y es muy común ver este tipo de panoramas, este tipo de imágenes en la ciudad. Por ejemplo, esto es parte del Cerro Ventana, le llaman, y está tapizado de casas, hay pocas calles, no hay acceso a automóviles, muy pocos, bueno, solamente donde hay calles, por supuesto, y es ahí donde se concentran muchos de las bandas criminales. No hablamos bueno, ya les voy a contar más a detalle todo esto. Como les comentaba, tiene una desigualdad moderadamente alta. Está cerca del 4.3, 4.5 en el índice de Gini. Entonces, para los niveles de México, México, como saben, tiene una gran desigualdad, pues no es tan alto. Es triste decirlo, pero bueno. Tenemos al municipio de San Pedro Garza García, que es considerado el más rico de América Latina. Es ahí donde viven los grandes empresarios, donde tienen sus grandes casas. Pero también en el estado tenemos, en el sur, algunos de los municipios más pobres de la República Mexicana. Entonces vemos esos contrastes muy interesantes en Nuevo León. Sin embargo, aún con todas estas desigualdades, haciendo promedios, el poder adquisitivo de la población sigue siendo más o menos alto. Pero hay que tener muy en cuenta el índice de Gini para analizar esto, ¿no? Entonces, en promedio, el índice, el poder adquisitivo es alto, pero ojo, tenemos a los empresarios más ricos del país, algunos de los más ricos del mundo también, ¿no? Entonces, saquen conclusiones ustedes. Y bueno, hasta hace unos años, Nuevo León era reconocido por su cultura progresista y de valores familiares, que estaban inspirados en el ejemplo de las familias de los grandes empresarios. Entonces, estos grandes empresarios habían transmitido a través de sus empresas sus valores familiares a los empleados, y se hablaba de una cultura empresarial, una cultura de progreso, de innovación, y todavía, pero con todo esto que nos ha pegado últimamente, la violencia que hemos sufrido últimamente,
se ha empezado a dejar de lado estas afirmaciones, pues se ha constatado que no tienen mucho sentido. A partir de 2005, nosotros comenzamos a trabajar con el Estado de Nuevo León. El Estado de Nuevo León se acercó a UNODC para pedir asistencia técnica para generar algún proyecto que pudiera ayudar a definir un poco cuál era la situación que vivía el Estado. Ya más o menos los empresarios veían, la comunidad empresarial, sociedad civil, veían algunos indicios de que algo estaba mal. Empezaron a ver un poco más de robos, empezaron a ver sobre todo robos a casa habitación, robo de vehículos. Entonces querían hacer algo para evitar que este problema creciera. No era nada grave, en realidad estaba creciendo, pero no era muy grave, querían evitarlo. Entonces, los Estados Unidos invirtió un fondo semilla para generar un proyecto de cooperación que después se fue nutriendo de más fondos del gobierno estatal y de la comunidad empresarial. Se hizo un proyecto muy interesante en donde teníamos por un lado, nuestras contrapartes eran las universidades, o sea, todo el ámbito académico, teníamos también al gobierno estatal, teníamos a los gobiernos municipales, teníamos al gobierno federal, teníamos también a los organismos de la sociedad civil, trabajando todos en conjunto para generar una serie de estudios que nos permitieran diagnosticar la situación que vivía el Estado de Nuevo León. Y bueno, empezamos a hacer una preparación con las autoridades y lanzamos el proyecto H32, Mecanismo de Apoyo ONU México para Proyectos de Prevención del Delito, Uso Indebido y Abuso de Drogas. Era un proyecto enorme, era un proyecto que tenía muchas vertientes, desde apoyo al control policial, apoyo a las policías, capacitando policías, teníamos una vertiente de procuración de justicia, una vertiente de prevención del uso indebido y abuso de drogas y una vertiente de prevención del delito. Y los tres pilares principales de este proyecto era el impulso a la creación de un observatorio del delito que no nada más era generar los diagnósticos, los estudios criminológicos, sino también generar redes institucionales de cooperación, redes institucionales que pudieran coordinar acciones muy puntuales en base a los resultados que íbamos generando con este observatorio. La otra vertiente fue la capacitación y fortalecimiento de las autoridades locales. Entonces, a medida que íbamos generando esta información, íbamos captando las necesidades, también íbamos preparando acciones de respuesta y trabajando con las autoridades muy de cerca para fortalecer sus capacidades. Y por el otro lado, pues hacíamos un montón de investigaciones criminológicas en el transcurso de este proyecto, que duró como cerca de 3-4 años. Generamos cerca de 30 investigaciones criminológicas que ayudaron al Estado a tomar decisiones bien interesantes para combatir la criminalidad que en ese entonces se estaba viviendo en el Estado de Nuevo León. Y empezamos a ver algo muy interesante. Empezamos poco a poco a ver indicios de una alza en la violencia, una alza también en los delitos comunes, y más o menos la encuesta nacional de adicciones 2008, esto es nada más para que se den un poco idea, dice que en menos de 10 años el consumo de drogas ilegales aumentó más de 5% entre la población urbana y rural de entre 12 y 65 años de edad. Esto fue un estudio del gobierno federal en 2008. Entonces, más o menos pueden ver el consumo en Nuevo León y a nivel nacional, pues eran muy parecidos, no hay grandes diferencias, pero nosotros habíamos empezado a identificar algunos problemas de consumo debido a algunos diagnósticos participativos que empezamos a generar en la comunidad que no coincidía con estas cifras. Entonces, generamos, junto con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León
y con el Instituto Nacional de Psiquiatría generamos una encuesta de consumo de alcohol, tabaco y drogas en estudiantes de Nuevo León en el año 2006 y encontramos que el consumo de drogas ilegales en el estado se había duplicado en poco más de 10 años y esto es realmente alarmante para el estado. Pueden ver en la gráfica, en el 91, la última encuesta que se hizo en la misma población, bajo los mismos términos, pues tenía el 4.5 para el consumo en hombres y el 2.8 para consumo en mujeres. Y para 2005 que generamos, que aplicamos todas las encuestas, habíamos encontrado un aumento de 10.5 para hombres y 8.5 en mujeres, con una tendencia a la alta acelerada además. Entonces, esto nos empezó a preocupar porque eso quiere decir que hay más drogas en la calle y que hay más facilidades de obtener las sustancias en estos grupos de población. Además, ojo, encontramos, la edad de inicio es 12 años en el norte del país y hasta menos, ¿no? Pero 12 años es como la media. También generamos un diagnóstico de la delincuencia en el área metropolitana de Monterrey, donde encontramos que los principales delitos, déjenme ir a la próxima, hicimos una comparación entre las denuncias formales que se generaban al Ministerio Público y las llamadas de emergencia. Igual, habíamos generado unos diagnósticos participativos en donde la comunidad nos refería sus preocupaciones, donde la comunidad nos refería cuáles eran los delitos que más les impactaban y no encontrábamos una concordancia con las cifras oficiales. Entonces teníamos que explorar un poco más para poder trabajar con el gobierno estrategias mucho más focalizadas. Y encontramos esto, las denuncias formales al Ministerio Público, teníamos robo simple, robo de autos, violencia familiar, lesiones, robo a negocios. Violencia familiar estaba en el tercer lugar, pero con 13.251 casos para un periodo de 16 meses entre 2007 y 2008. Pero cuando hicimos la comparación con las llamadas de emergencia, nos hemos encontrado esto, que hubo en realidad 70.425 casos reportados a la policía mediante las líneas de emergencia y vemos que en realidad el problema de la violencia familiar es muy grande. Eso también denota una cultura permisiva ante la violencia. Entonces, como ven, se empiezan a juntar los elementos para una bomba, ¿no? Tenemos un alto consumo, por un lado, tenemos por otro lado una cultura permisiva ante la violencia. Bueno, aquí lo he puesto en dos gráficas juntas, nada más esta parte de la violencia familiar para que lo vean de forma comparativa. Entonces pueden ver la gran diferencia, ¿no? Y bueno, en 2010, ustedes conocen la política de lucha contra las drogas que ha llevado a cabo el gobierno del presidente Calderón en los últimos años. Este fue otro elemento más que encontramos que ayudó a que explotara la violencia en el norte del país y es principalmente porque los controles más fuertes en la frontera obligaban, hacía como un embudo, ¿no? Y obligaban a que la droga se quedara más, o todavía obliga a que la droga se quede más de este lado de la frontera en México y esa droga se tiene que mover, esa droga es dinero, entonces se tiene que mover de alguna manera y es por eso que se han empezado a permear las comunidades en este tipo de zonas urbanas como Monterrey. Además, Monterrey es un campo fértil para el consumo de drogas ya que tiene mayores ingresos que la media nacional. Hemos encontrado que, por ejemplo, en el municipio de San Pedro, la gran mayoría de los estudiantes universitarios consumen drogas. Entonces, San Pedro se ha convertido en uno de los municipios con mayor consumo de drogas, pero no está debidamente registrado. Aún seguimos haciendo estudios para tratar de sacar información, sobre todo de estas poblaciones universitarias. Y ustedes a lo mejor no conocen, pero allí tenemos a las universidades más
una de las universidades de más prestigio en el país. Tenemos al TEC de Monterrey, la Universidad de Monterrey, esa es otra, que captan muchos de los estudiantes de la República Mexicana. Entonces, ventilar un problema de drogas en sus comunidades académicas no es bien visto y no vende, ¿no? No vende. Entonces, es muy difícil extraer información y hacerla pública. Pero hemos encontrado con diagnósticos participativos problemas muy fuertes de consumo de drogas en estas poblaciones de ingresos medios y altos. Pues muy bien. Entonces, como les decía, pasó de ser de uno de los estados más seguros del país, recomendados incluso para vivir, para trabajar, a uno de los más violentos y peligrosos de la República Mexicana, que quedaba como en tercer lugar. El primero era Ciudad Juárez, después Tijuana y después estaba Monterrey. Entonces, incluso hubo alertas del consulado americano para que los ciudadanos americanos no viajaran a la ciudad de Monterrey. En fin, se generaron toda una serie de problemas que vamos a ver más adelante. Como les decía, había muchos factores: una política de enfrentamiento directo contra el narcotráfico, los controles fronterizos que ya les he comentado, una confluencia de carteles. Empezaron a confluir ahí 3 carteles: los Zetas, el cartel del Golfo y los Beltrán Leiva. Entonces, para controlar, en un principio pensábamos que era para controlar las rutas del narcotráfico, pero no, en realidad era para controlar los mercados internos. Monterrey, San Pedro, San Nicolás, los principales municipios del área urbana de Nuevo León, que tienen un gran poder adquisitivo y captaban esos mercados, ¿no? También empezamos a encontrar que gracias a la crisis económica, el desempleo que vivimos en 2010, en 2009, eso también empezó a nutrir las filas del narcotráfico. Y, como les comentaba, el aumento del consumo, que es como lo más importante, ¿no? Al aumentar el consumo, se aumenta todo lo demás que hay detrás. Y bueno, nada más para ejemplificar esto: las muertes relacionadas al crimen organizado en 2009 se contaban 66 al año, y pasamos a 2010 a tener una cifra de 210 muertes espeluznantes además, ¿no? O sea, no era cualquier cosa, ¿no? Eran mensajes para los otros grupos, para los otros carteles, y ya saben cómo es eso, es espeluznante realmente. Entonces, todo esto ha generado un clima de miedo, un clima de inseguridad, y es ahí donde nos toca trabajar. ¿Cómo hacer para bajar esas percepciones de inseguridad? Porque los delitos comunes, de alguna manera, más o menos, se establecieron. Hubo una explosión, lo vamos a ver más adelante con otro gráfico. Se establecieron los delitos. No hubo mucho aumento, aunque sí en algunos, como extorsiones, como en secuestros, pero el robo simple siguió prácticamente igual, el robo a vehículos más o menos igual, ¿no? Pero la percepción de la ciudadanía ante los problemas de seguridad era atroz. Esto era más o menos cómo se vivía en Monterrey en 2009, antes 2008, 2007. Veíamos patrullas en las calles, como en todas las ciudades, tranquilo. Y esto es cómo se vive ahora la seguridad, o el ambiente de seguridad en Nuevo León. Entonces vemos encapuchados en estas camionetas que ya son parte de la vida común en Monterrey, armados hasta los dientes. Entonces se reproduce una cultura de violencia, un ambiente violento, ¿no? Y esto no contribuye mucho tampoco a esta percepción de seguridad que buscamos en la ciudadanía. Como les había dicho, confluyen las fuerzas del narcotráfico, los carteles. Las Fuerzas Armadas entran a romper un poco estas dinámicas de lucha entre carteles, pero también se ha generado una diversificación de los delitos, con un gran impacto social.
Miren ustedes, hemos tenido extorsiones a negocios muy altos, robos y ataques a negocios, que no es lo mismo. Hemos encontrado, por ejemplo, como robos de alto impacto, donde llegan los ladrones a un restaurante y vacían las carteras de todo mundo, y bueno, hacen una serie de actos que a la ciudadanía le llama mucho la atención, ¿no? La ciudadanía ya tiene miedo, cambian sus conductas. Secuestros, sobre todo a los altos empresarios, a los altos ejecutivos, muchos secuestros. Despojos en el área rural, empezamos a ver que los carteles de narcotráfico se iban hacia las zonas rurales, ahí confluían, ahí se organizaban, entonces empezaron a despojar los ranchos de la gente que tenía ahí sus propiedades, empezaron a despojarlos, entonces les obligaban a firmar las escrituras de sus propiedades para quedarse con ellas. Entonces el campo, el área rural de Nuevo León también ha sido muy afectado. Empezamos a ver también indicios de trata de personas muy fuerte, desapariciones de 30, 40 mujeres en municipios del área urbana de Monterrey, y no lo veíamos antes, ¿no? Y también, pues este clima de violencia urbana, todo esto ha generado, pues, una crisis de gobernabilidad muy fuerte. Ahora no hay no se percibe con buenos ojos a la policía ni a las autoridades las acciones que está generando la autoridad local. Una disminución muy importante en las inversiones, se han empezado a ir empresas, sobre todo empresas americanas, se han empezado a retirar de Nuevo León para irse a otros estados más al sur, hacia Puebla. Puebla ha sido receptor, Puebla es un estado del centro de la República y ha sido receptor de esas empresas que están escapando de Nuevo León. Y sobre todo también cambios en las rutinas sociales, la gente ya no sale de noche, era muy común, no sé, salir a las 10, 11 de la noche a tomar algo, a cenar algo, ya no, ya está desierto. A partir de las 9:30, desde la noche, ya no hay mucha gente en la calle. Han cambiado estas conductas sociales y esto también ha impactado en la economía local. ¿Cuáles han sido entonces las acciones de respuesta que hemos vinculado o que hemos entretejido con el gobierno local? Pues primero hicimos una transferencia del proyecto H32 a la ciudadanía. El gobierno del estado de Nuevo León lo adoptó, generó un Instituto Estatal de Seguridad Pública, que es el que ahora se encarga de generar todos los estudios. Este es un instituto muy particular, es autónomo, tiene una autonomía, tiene un presupuesto autónomo, no depende del gobierno estatal, entonces tiene la capacidad de crítica que estábamos buscando para que pudiera generar este tipo de estudios. Sigue trabajando muy de cerca con las universidades y con los grupos empresariales para generar constantemente estudios y no depender, como es en el caso de los proyectos de Naciones Unidas, de un presupuesto con un límite y un tiempo definido, ¿no? Entonces esto sigue. Esto fue un gran éxito para nosotros. Por otro lado, en base a todos los estudios, los indicios que encontramos, pues empezamos a diseñar un proyecto distinto ahora. Si antes estábamos trabajando con la policía, ahora cambiar un poco el enfoque para entrar directo con el desarrollo social, con entrar hacia esquemas de prevención, y generamos este proyecto. El X3 es Desarrollo de Habilidades en la Familia para la prevención de situaciones de riesgo. Lo que hicimos con este proyecto y que es particular es que escogimos una institución inocua para el narcotráfico, que es el sistema DIF, el Desarrollo Integral para la Familia. Es una institución pública, depende directamente de la gobernatura, y ellos se dedican más que nada a dar despensas, a dar cobijas en temporada de fríos, ¿ves? Es una especie de grupo asistencial. Entonces no representa todavía un problema para el crimen organizado esta institución. Entonces a través de ellos empezamos a generar programas y proyectos de prevención para tratar de llegar a esas comunidades que de otra manera es imposible llegar, ¿no? Básicamente lo que hicimos fue tomar los programas estatales,
deshacerlos completamente, inyectarles una dosis de marco lógico, inyectarles una dosis de metodología, de herramientas, mejores prácticas y lecciones aprendidas internacionales, mejorar toda la programación, revisar también los presupuestos de cada uno de estos programas para hacerlos sostenibles, incluir indicadores muy precisos para la medición de su impacto. Esto es muy importante y esto ha generado toda una revolución en las políticas públicas de prevención en el Estado de Nuevo León. ¿Cómo medir la prevención? Después de haber rediseñado todo esto, hemos capacitado de nueva cuenta a los operadores estatales para que se haga la aplicación en municipios y hacemos nosotros la sistematización de experiencias y lecciones aprendidas para que se lo devolvamos a DIF Nuevo León y ellos puedan replicarlo en los demás municipios. De lo que se trata es desarrollar capacidades y transferir tecnologías, básicamente. Un ejemplo de esto fue un programa que generamos, que es el fortalecimiento de familias. Este es un programa identificado por UNODC como una de las mejores prácticas internacionales. Hay una guía, puedo después compartir el link, hay una guía de programas que han sido estudiados por UNODC a escala mundial, y este es uno de los más altos, que han tenido mucho más impactos positivos en la comunidad. ¿Cómo trabajamos esto? Es muy fácil, es solamente un ejemplo de los que llevamos. Llevamos alrededor de 7, 8 programas de prevención con el DIF Nuevo León. Trabajamos con familias en zonas de alto riesgo. Esa es como la primera fase. La segunda fase es llevarlo a todos los centros DIF. Esto es otra característica de esta institución. Tiene centros en todos los municipios y en todas las colonias del área urbana y, claro, todos los municipios rurales. Entonces tiene una gran cobertura este centro, ¿no? Este tipo de instituciones son usadas cada sexenio para promover acciones políticas, ¿no? Es una práctica mexicana muy común. Pero bueno, ¿cómo poder usar este tipo de instituciones de manera positiva? Pues así. Entonces generamos este proyecto. Se trata de trabajar con familias en 11 sesiones. Cada sesión lleva una temática especial y está dividida en cada sesión en 3 horas de trabajo. Cada hora está dirigida hacia 1 hora para los niños, especialmente con los niños. Al mismo tiempo se hace un trabajo con los padres y el tiempo restante se hace una cena y una sesión en familia. Ha generado muy buenos resultados en los Estados Unidos. Este es un programa que fue diseñado allí y ahora se ha aplicado en 32 países. Entonces, y México acaba de adoptar ¿no? Tiene una serie de manuales, materiales, metodologías de intervención, de dinámicas, está muy bien desarrollado. Entonces generamos con el DIF todo el marco lógico, toda la programación, los indicadores y estamos viendo resultados bien interesantes. Hemos visto una mejora en la percepción ciudadana de la seguridad, sobre todo en las zonas de alto riesgo, con un alto índice de criminalidad. Hemos visto también un aumento en la confianza, me faltó aquí confianza, de las autoridades locales, aún no en la policía, ojo. Todavía hay mucha desconfianza en la policía, sobre todo en las zonas de alto riesgo, pero sí hemos visto una confianza más hacia las autoridades locales, sobre todo en servicios, la gente de DIF, los centros de tratamiento, que eso fue muy importante para nosotros, más confianza en los centros de tratamiento públicos. Hemos visto también una disminución en la violencia en las zonas tradicionalmente de alta delincuencia. Esto también tiene que ver con otro factor, no nada más fue nuestro proyecto, sino también las bandas criminales, las pandillas juveniles, perdón. Al entrar los grupos del crimen organizado a estas poblaciones de alto riesgo, ¿dónde estaban las pandillas juveniles para que formaran parte de sus filas? Pues las pandillas juveniles empezaron a dar cuenta que muchos de sus compañeros
pues caían muertos a los pocos días, que no era esta ilusión de riqueza, no era verdadera, no se podía alcanzar eso, ¿no? Entonces se empezaron a diluir las pandillas juveniles, empezaron a tratar de buscar otro tipo de cosas que hacer. Y como el crimen organizado se estaba diversificando, no había mucho por dónde entrar, ¿no? Hacia la piratería, ya estaba todo ocupado por el crimen organizado. Entonces hemos visto una disminución considerable de la violencia producto de las pandillas juveniles en estas zonas, debido muy en parte al crimen organizado. Y también hemos visto la incorporación de jóvenes en riesgo a servicios de tratamiento, capacitación para el trabajo, reincorporación a la formación académica. Esto ha sido un esfuerzo de varios proyectos y varias instituciones públicas. Entonces entramos con DIF como para empezar a trabajar en estas comunidades y después se van canalizando hacia otras dependencias estatales. Y hemos hecho uso de las redes familiares, sobre todo de los padres y de los abuelos. Los abuelos tienen un papel muy importante para ayudar a la cohesión familiar y hemos visto resultados muy interesantes con esto. ¿Qué se espera? Este ya es mi último slide. ¿Qué esperamos con esto? Esperamos que el Estado de Nuevo León, no nada más el Estado de Nuevo León, sino la República Mexicana, comience a invertir mucho más en la construcción de la seguridad ciudadana, entendida esta por las acciones preventivas generadas con la ciudadanía y desde la ciudadanía. La coordinación de programas sociales para fortalecer las acciones preventivas, desarrollo alternativo para madres de familia y jóvenes. Empezamos a ver también la generación de ideas para una policía de proximidad y la fuerza civil, que es la unificación de policías. Ahora vamos a tener 32 corporaciones policiales en lugar de no me acuerdo cuántas existían, pero eran 1000 y tantas corporaciones que teníamos. Entonces empezamos a ver que todos estos elementos se están uniendo y esperamos tener resultados muy positivos en el norte del país muy pronto. Muchísimas gracias. Antes de los comentarios de César Guedes, les han proporcionado unas tarjetitas. En las mismas pueden formular las preguntas, de modo que después de los comentarios de César Guedes hagamos la lectura de las mismas para complementar la exposición que acaba de hacernos Javier Hernández. César, por favor. Muchas gracias, viceministro. Bueno, muy interesante, ¿no? La presentación y llama mucho a reflexión. Mencionemos, ¿no?, algunas de las características saltantes, ¿no?, de la ciudad de Monterrey y del estado de Nuevo León. El estado más rico del país, la ciudad más pujante, el centro empresarial de excelencia, centro ganadero, centro industrial, base de universidades, ciudad cosmopolita que ha crecido muchísimo en muy pocos años, una sociedad civil organizada, orgullosa de su heredad, de su tradición, a pesar de ser una ciudad relativamente nueva, y finalmente cercana a una frontera internacional, vecina de un país que es un mercado importante de consumo de droga. No estoy hablando de Santa Cruz, estoy hablando de Monterrey, pero al decir estas características, veamos, ¿no?, cuánta similitud hay, qué experiencias hemos podido ver en esta presentación, que quizá para muchos les sonaba
a Santa Cruz de la Sierra o al departamento de Santa Cruz. Pero no, es 5.000 kilómetros al norte, en México, ¿no? Donde termina, ¿no?, la frontera de Latinoamérica y empieza Río Grande y entramos pues al mundo industrializado. Bueno, Monterrey es una ciudad con esas características y una ciudad que realmente en su momento fue primer mundo y en muchos sentidos es primer mundo, una ciudad muy rica e incluso una ciudad con mucha significación para la ONU, ¿no? Porque fue también en México en el año, en el año 2000, fue una ciudad donde la ONU tuvo una cumbre para discutir los temas de financiamiento para el desarrollo. Vino Kofi Annan, vino gente, presidentes, fue digamos, creo que fue un poco la corona de reconocimiento de Monterrey como una ciudad rica, desarrollada, importante, ¿no? Años después, ¿no?, y como mencionaba Javier, hacia el año 2004, frente, ¿no?, hay algunos indicios, ¿no?, que se percibía que la cosa estaba yendo por un riesgo, se nos acercó la gobernación, ¿no?, del estado de Nuevo León y para poder trabajar un esquema de prevención del delito, crear un observatorio, trabajar con sociedad civil, gobiernos municipales, estaduales y federales. A mí me tocó estar en Viena en esa época y desarrollamos conjuntamente ese proyecto inicial, ¿no? Y fue muy interesante, pero contó sobre todo con un financiamiento semilla del país vecino, de Estados Unidos. Entonces, en ese punto notábamos pues ya esa responsabilidad compartida, ¿no?, y de prevención, porque lo que discurre al otro lado de la frontera pues afecta al país vecino definitivamente. Entonces, fue muy interesante poder trabajar esto desde sus inicios, ¿no? Fue un proyecto modelo y se llegaron pues a muy buenas lecciones aprendidas y también se emuló en otros estados de la República Mexicana, ¿no?, pero dándole, ¿no?, la sintonía de acuerdo a cuál era el problema. Pero acá lo grave es de que Monterrey pues es víctima de su situación geográfica, ¿no?, de haber sido y de seguir siendo, ¿no?, pero ya un poco afectado, un polo de desarrollo industrial, empresarial de excelencia. El hecho de estar en la zona de tránsito, y esto es lo que hay que destacar, de estar en la zona de tránsito hacia un mercado de consumo de drogas, la convierte pues en una fórmula explosiva, ¿no?, de violencia y intolerancia y de narcotráfico. Entonces, yo creo que acá hay lecciones que en la medida, ¿no?, de la propia situación cruceña, es importante pues compartir esta experiencia de la ciudad de Monterrey y de Nuevo León, que por un lado tuvieron y tienen, ¿no?, la previsión de trabajar juntos, ¿no?, a nivel de las diferentes instituciones, rescatar los valores de familia, trabajar el tema de prevención. Y claro, el tema del abuso del consumo no era algo que se preveía. Acá la inundación de droga que terminó por afectar a Monterrey fue por el efecto embalse del control fronterizo inexpugnable que se puso al otro lado de la frontera, con cercos, murallas, visas, etcétera, etcétera, que crearon un efecto embalse, ¿no?, un efecto embalse de la droga, ¿no?, y ese efecto embalse de la droga de alguna manera tiene que ser monetizado y se distribuye y se vende en un mercado que no es el mercado objetivo, ¿no?, sino que es un mercado alternativo frente a una situación pues de cierre de frontera y de controles muy marcados. Bueno, los controles podrán ser muy duros, muy fuertes, pero siempre algo pasa.
Hemos visto los túneles, hemos visto las barcazas, etcétera. Siempre hay alguna forma de llegar, pero mucha de la droga que estaba prevista para llegar al mercado norteamericano se embalsó y se quedó. Y claro, se comercializa en una ciudad que tiene un mayor poder adquisitivo que el promedio mexicano. O sea, al final el narcotraficante no pierde, ¿no? Gana menos, igual lo monetiza, pero el que pierde es la población civil de esa ciudad, ¿no? Se incrementan los niveles de adicción y se genera pues mucho más violencia. Entonces, claro, acá el mensaje es ver un poco, ¿no? Con la cercanía o la distancia prudente del caso, de que en Santa Cruz pueden ocurrir o están ocurriendo algunas de estas situaciones y la sociedad civil organizada tiene que tomar medidas, tiene que prepararse, tiene que ser proactiva, no tiene que esperar a que el problema explote, ¿no? Y en el caso de Nuevo León fue importante porque antes de que el problema estallase, ellos ya estaban, ¿no? tomando prevención en cuanto a un posible y remoto plan B, ¿no? Que digamos la ciudad no veía, no preveía llegar a esos niveles. Claro, el problema estalló, la cosa tocó fondo, pero ahora hay procesos de mejoría, ¿no? Y es importante concentrarse en la solución del problema y no quedarse estancado con el problema. Bueno, esos serían mis comentarios. Creo que ha sido muy válido, Javier, traer la experiencia de Monterrey, ¿no? Y yo creo que a nivel de Latinoamérica también hay ciudades en esa situación, ¿no? Creo que esta experiencia es importante y destacable para un sector de Bolivia. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos algunas inquietudes que la vamos a pasar, por favor, a los hermanos panelistas. ¿Cuál es el perfil de familia de alto riesgo? Una de ellas. ¿Cómo se logra generar alguna capacidad de ingreso económico en las familias? También para Javier, el fortalecimiento de familias creo que implica modificar actitudes. Por lo tanto, ¿por qué reducir la intervención a 2 sesiones? Tenemos otra también. ¿Cómo se puede bajar la percepción del miedo, el ambiente de temor en la población? También para Javier. Iremos avanzando con esas y de ahí vamos revisando otras que veo. Gracias y muchas gracias por sus preguntas. Realmente es un tema apasionante, ¿no? El perfil de las familias de alto riesgo. Para empezar, son familias que viven en zonas de alta violencia y de alta criminalidad. También son familias, que tienen o que han presentado alguna denuncia de violencia familiar. También son familias que tienen a sus hijos en los centros se le llaman centros capullos, que es a donde envían a los hijos cuando los padres tienen algún problema con la autoridad, cuando han sido encarcelados, etcétera, etcétera. Esas son familias de alto riesgo. Voy a unirlo con la siguiente pregunta. ¿Por qué reducir la intervención a 11 sesiones? Son 11 sesiones, acuérdense, con 3 horas por sesión. No podemos hacer más porque las familias se aburren, las familias dejan de ir. Entonces tiene que ser un golpe fuerte, digámoslo así, contundente, pero uno. Entonces son 11 sesiones, una por semana, son 11 semanas de trabajo con ellos,
con tareas, les dan tareas en casa, en fin. Entonces son 11 semanas de trabajo, 11 sesiones sí, pero una por semana. Una vez que terminan sus 11 sesiones, entran a otro programa de intervención. No se dejan, hay programas de seguimiento. Y ahí entro con la otra pregunta sobre cómo generar capacidad de ingreso en las familias. Una vez terminando estos programas, que son como los programas de inicio, estas sesiones, entran a programas de capacitación para el trabajo, programas de microempresas para las madres de familia, en fin, toda una serie de servicios que existen, que antes no estaban coordinados, antes se daban, no sé, a quien fuera, pero ahora estamos poniendo esta condición. Primero entran al programa de fortalecimiento de familias y después son canalizados hacia estos